Muy buen día tengan todos y todas. En este material lo que quiero es profundizar un poco más respecto a los factores genéticos o biológicos a los que hace referencia el artículo que estamos estudiando sobre los procesos atencionales. En este caso lo que voy a hacer es un breve recorrido por diversos artículos que intentan explicar las alteraciones en los procesos de atención desde un punto de vista neurobiológico. Primeramente, encontramos este artículo de Collins en el que el estudio encontró que en los individuos con características de déficit atencional con respecto a otros sujetos control se manifiesta una actividad disminuida en la actividad dopaminérgica o en el neurotransmisor llamado dopamina, que es uno de los más relevantes en cuanto a los procesos atencionales. Aquí podemos ver también un gráfico comparativo de los individuos con características de déficit de atención respecto a los sujetos control. Aquí lo que se representaría es la cantidad de moléculas de dopamina presentes en los espacios intersinápticos. Y en este gráfico lo que representa es que a mayor tonalidad de rojo es mayor actividad. Entonces vean que aquí de este lado donde se presenta la imagen de los individuos con déficit de atención, la coloración es menos intensa. Aquí en esta gráfica lo único que quisiera representarles es de manera muy simplificada cuál es el mecanismo del metilfenidato, que comúnmente conocemos como Ritalina, ¿verdad? Que es una de las marcas. El metilfenidato lo que hace es, sabiendo a partir del estudio anterior y otros estudios que lo que está alterado es la actividad dopaminérgica, lo que hace el metilfenidato es bloquear los receptores de dopamina que están en la membrana de las neuronas, de manera que cuando se libera dopamina al espacio intersináptico, esta pueda permanecer más tiempo para que la neurona postsináptica pueda captarla, antes de que la neurona presináptica vuelva a recaptarla. Aquí se representa cómo se hace el bloqueo en esos receptores, ¿verdad? Ese muy básicamente es el mecanismo del metilfenidato. Aquí en este otro estudio, los autores lo que hacen o lo que presentan es más bien un debate respecto hacia si el déficit de atención es un trastorno o es inmadurez. Entonces ellos hicieron un estudio en el que evalúan el grosor cortical en áreas prefrontales y parietales. Si recuerdan, en el módulo anterior que vimos la distribución del cerebro en lóbulos, el lóbulo prefrontal es de suma importancia en procesos como la autorregulación, ¿verdad? Que en este caso se aplicaría también a la autorregulación de procesos atencionales, es decir, que la persona logre enfocar su atención en lo que es relevante, que mantenga el foco de atención el tiempo necesario, o que logre variar su atención de un estímulo a otro dependiendo de los cambios del entorno. Entonces aquí en este pequeño gráfico lo que se visualiza es la diferencia del grosor cortical en estas zonas del cerebro de individuos, que en este caso llaman individuos sanos, ¿verdad?, respecto a individuos con características de déficit de atención. Entonces vean que el engrosamiento en el caso de los niños o de los individuos con déficit de atención se da o requiere de mucho más tiempo. Aquí pueden ver la transición en años, ¿verdad?, en edad. En este estudio lo que se determinó es que por lo general o en un desarrollo típico las regiones de la corteza cerebral alcanzan su pico de grosor máximo más o menos a los 7 años y medio. Sin embargo, en niños diagnosticados con déficit de atención, esto se da en una media de 10 años y medio. Esto es importante tomarlo en cuenta porque si valoramos el déficit de atención como un trastorno, que puede ser,
La intervención va a requerir un componente farmacológico, debido a que hay mecanismos neurobiológicos que presentan una alteración y necesitan ser regulados. Sin embargo, si en el caso de un niño estas características de déficit atencional son más bien por inmadurez, la intervención ahí sí vendría más hacia la parte pedagógica, en la que se le propongan estrategias para la autorregulación de estos procesos atencionales y que a su vez favorezca este proceso madurativo, que en el caso de estos niños estaría tardando más tiempo, ¿verdad? Más o menos 3 años más. Es importante conocer este tipo de información, porque como docentes tenemos que tratar de discriminar cuando estas características se dan por un trastorno como tal o por inmadurez, porque el peso de la intervención, dependiendo de si es una causa o la otra, varía, ¿verdad? Y en este mismo estudio de Collins también encontraron que los individuos con déficit de atención muestran hipoactividad en zonas cerebrales como las que pueden observar ahí, pero quiero resaltar que hay hipoactividad en la corteza prefrontal y prefrontal inferior. Y nuevamente retomamos ya con respecto a lo que vimos sobre las funciones de cada lóbulo cerebral. Vemos que una vez más está afectada el área prefrontal, encargada de procesos como el automonitoreo, la autorregulación, el control inhibitorio, la planificación, que van a tener una incidencia directa en la regulación de los procesos atencionales. Entonces, en este caso, al contrario del que vimos anteriormente, la tonalidad roja indica más bien una actividad inferior. Entonces vea que este sería el caso de los individuos con déficit de atención. Toda esta parte prefrontal está en rojo, mientras que un individuo que aquí califican como normal, pero bueno, digamos más bien como un funcionamiento típico, se encuentran en verde, ¿verdad? Es decir, son zonas que están más activas. En este otro caso lo que vemos es que otros estudios, además de las regiones de las que ya hemos hablado, han implicado también estructuras como la amígdala y el sistema límbico en los procesos atencionales. Y eso es muy importante porque como docentes nos da el fundamento neurofisiológico de cómo nuestra mediación pedagógica puede incidir directamente en los procesos atencionales de los estudiantes. Es decir, si vemos, la amígdala y el sistema límbico están directamente relacionados con procesos emocionales. Es decir, que en la medida en que nosotros propongamos actividades, estrategias, estímulos que generen emoción en el estudiante, vamos a activar estas zonas que a su vez van a favorecer o a promover la activación de procesos atencionales.